Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu paz, de tu sabiduría. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y así se renovará la faz de la tierra. A los Hebreos, capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras, Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas. Y ahora, en este tiempo final, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo todo cuanto existe. Él es el resplandor de la gloria de Dios, semejanza perfecta de su ser, quien sostiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas y llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto el nombre que recibió en herencia es mucho más excelente que el de ellos. En efecto, ¿a quién de los ángeles Dios dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré padre para él y él será hijo para mí. En cambio, cuando introduce en el mundo a su hijo primogénito, dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y mientras dice de los ángeles: el que hace a sus ángeles como viento y a sus servidores como llamas de fuego, afirma de su Hijo: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de la rectitud es cetro de tu reino. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, prefiriéndote a tus compañeros. Y también, tú, al principio, Señor, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido y los enrollarás como un manto. Serán como un vestido que se cambia, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados por Él para asistir a los que van a heredar la salvación? Capítulo 2. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos escuchado, no sea que nos desviemos, porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles fue válida, de modo que toda transgresión y desobediencia recibió un justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos semejante salvación? Esta salvación, anunciada al principio por el Señor, nos fue confirmada por los que la escucharon y apoyada por el testimonio de Dios con signos y prodigios, con toda clase de milagros y dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo futuro del que estamos hablando, como lo testimonió alguien en alguna parte de la Escritura. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te preocupe por él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, no dejó nada que no le estuviera sometido. Por ahora, sin embargo, no vemos que todo le esté sometido, pero a Jesús, al que fue hecho un poco inferior a los ángeles a causa de la muerte que padeció, lo vemos coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, experimentó la muerte en beneficio de todos. En efecto, convenía que Dios, para quien y por quien existe todo, perfeccionara mediante padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación
a fin de conducir a la gloria a muchos hijos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por eso, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también, yo pondré en él mi confianza, y además, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Así pues, ya que los hijos tienen en común la sangre y la carne, también Jesús las compartió de manera semejante, para por su muerte reducir a la impotencia al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y liberar así a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. Porque Jesús, en efecto, no viene en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por tanto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de fe en lo referente a Dios, capaz de expiar los pecados del pueblo, Jesús debía asemejarse en todo a sus hermanos. De este modo, puede ayudar a los que son probados, porque precisamente Él mismo padeció y fue puesto a prueba. Capítulo 3. Por tanto, hermanos, santificados por Dios y llamados a una misma vocación divina, reflexionen en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es digno de confianza ante Dios, que lo instituyó para esto, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sin embargo, Jesús fue considerado digno de una gloria superior a la de Moisés, puesto que el constructor de una casa tiene mayor honra que la casa misma. Y aunque toda casa tiene un constructor, el constructor de todo es Dios. Si bien Moisés, como servidor, fue encontrado digno de confianza en toda su casa, para dar testimonio de lo que debía anunciarse, Cristo, en cambio, fue encontrado fiel como hijo a cargo de su propia casa. Y su casa somos nosotros, si mantenemos la confianza y la esperanza en la que nos gloriamos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, como en el tiempo de la rebelión, como el día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me tentaron, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije: sus corazones andan siempre extraviados y no han conocido mis caminos. Entonces juré indignado: no entrarán en mi descanso. Hermanos, tengan cuidado, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón perverso e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Al contrario, exhórtense unos a otros cada día, mientras dura la proclamación de este hoy, para que ninguno se endurezca seducido por el pecado. Somos, en efecto, partícipes de Cristo, con tal de mantener firme hasta el final la confianza del principio, tal como se nos pide. Si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como en el tiempo de la rebelión. ¿Quiénes son, en efecto, los que después de escuchar la voz de Dios provocaron la rebelión? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quienes Dios se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Y en efecto, comprobamos que no pudieron entrar debido a su incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que mientras permanece en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, alguno de ustedes se vea excluido. Porque al igual que ellos, también nosotros hemos recibido la buena noticia. Sin embargo, a ellos no les aprovechó la palabra escuchada, porque no se unieron por la fe a los que la aceptaron. Nosotros, en efecto, los que hemos creído, vamos entrando en el descanso de Dios, que dijo:
Entonces juré indignado, no entrarán en mi descanso. Por cierto, respecto a las obras de Dios, estas concluyeron con la creación del mundo, como está dicho en algún pasaje de la Escritura acerca del séptimo día. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Pero volvamos a nuestro texto. No entrarán en mi descanso, ya que está claro que algunos han de entrar en el descanso de Dios. Y como los primeros en recibir la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia, Dios determina de nuevo un día, un hoy, diciendo mucho tiempo después, por medio de David, las palabras ya citadas. Si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. En efecto, si Josué les hubiera dado el descanso definitivo, no se hablaría posteriormente de otro día. Por tanto, queda reservado el descanso del séptimo día para el pueblo de Dios, pues el que entra en el descanso de Dios, también descansa de sus obras, como el mismo Dios descansó de las suyas. Esforcémonos por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. En efecto, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de quienes tenemos que dar cuenta. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos, en efecto, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que, excepto en el pecado, fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de una ayuda oportuna. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a ignorantes y extraviados, porque también él está envuelto en la debilidad y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por los del pueblo como también por los propios. Y nadie asume por sí mismo este honor si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó por sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Cristo, que en el tiempo de su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con clamor poderoso y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su humilde sumisión. Y precisamente por ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Así alcanzó la perfección y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo ha proclamado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Sobre esto tendríamos muchas cosas que decirles, pero difíciles de explicar, porque se han hecho lentos para comprender. Después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero tienen de nuevo necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino. Vuelven así a necesitar leche en vez de alimento sólido. Todo el que se alimenta de leche es incapaz de entender el mensaje que lleva a la salvación, pues es un bebé. El alimento sólido, en cambio, es propio de los adultos, de los que, de tanto practicar, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Capítulo 6. Por eso, dando por sabido el mensaje elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo que es más perfecto. No volveremos a tratar de nuevo verdades fundamentales como la conversión de las obras que llevan a la muerte y la fe en Dios, la doctrina sobre bautismos y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, esto es lo que haremos. Es imposible, en efecto, que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, saborearon la excelencia de la palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero y posteriormente cayeron, se renueven otra vez por la conversión, porque son ellos mismos los que vuelven de nuevo a crucificar al Hijo de Dios y a exponerlo a las injurias de todos. La tierra que es regada por frecuentes lluvias y produce frutos que aprovechan a quienes la cultivan, es porque recibió la bendición de Dios. Por el contrario, si la tierra solo produce espinas y malezas, no tiene valor alguno. Su maldición está próxima y terminará siendo quemada. Respecto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos hayamos expresado así, estamos convencidos de que están en una situación mejor, la que lleva a la salvación. En efecto, Dios no es injusto para olvidar las obras y el amor que ustedes mostraron en su nombre al servir a los santos en el pasado y en el presente. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre hasta el final el mismo empeño en alcanzar la plena realización de lo que esperan. Por ello, no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando hizo su promesa a Abraham, al no tener a nadie mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo diciendo: sí, te llenaré de bendiciones, te multiplicaré sin medida. Y así Abraham, esperando con paciencia, vio realizarse la promesa. En efecto, los seres humanos juran por alguien mayor, y el juramento para ellos es la garantía que pone fin a toda discusión. Por eso, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa el carácter irrevocable de su decisión, Dios intervino con un juramento. De esta manera, estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los que es imposible que Dios engañe, son un impulso poderoso para quienes buscamos refugio, aferrándonos a la esperanza que tenemos por delante. Esta esperanza es para nosotros como ancla segura y firme de la vida que penetra más allá del velo del templo, a donde ya ha entrado Jesús como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Y Abraham, por su parte, le dio el diezmo de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz, que no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni comienzo ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote por siempre. Consideren, pues, la grandeza de este personaje, a quien el patriarca Abraham dio como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví, que asumen el sacerdocio, la ley les da el derecho de recibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque estos sean también descendencia de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no descendía de ellos, recibió el diezmo de Abraham, y también él fue quien bendijo al que Dios hizo depositario de las promesas. Pero, sin ninguna duda, es el inferior quien recibe la bendición del superior. Además, aquí, con los descendientes de Leví, quienes reciben el diezmo son hombres mortales, pero allá, con Melquisedec, uno de quien se atestigua que vive. Finalmente se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde recibir diezmos, fue él quien los pagó a Melquisedec en la persona de Abraham,
pues estaba ya en germen en las entrañas de su padre Abraham, cuando Melquisedec salió al encuentro de éste. Si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, sobre el que se funda la legislación dada al pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec, teniendo ya uno a la manera de Aarón? Porque un cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente un cambio de ley. Y Jesús, de quien se dice esto, formaba parte de una tribu de la cual ningún miembro ha estado al servicio del altar. Pues, como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, y esta tribu no fue mencionada por Moisés cuando habló del sacerdocio. Esto es aún más evidente si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de leyes de sucesión humana, sino por el poder de una vida indestructible. En efecto, de él se atestiguó: tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Así, por una parte queda derogado el precepto anterior por deficiente e inútil, puesto que la ley ha sido incapaz de conducir a la perfección, y por otra, se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Además, esto fue confirmado con un juramento, y así, mientras los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes sin juramento alguno, Jesús lo fue con el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por esto, Jesús es el garante de una alianza mejor. Aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Este, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará. Por eso puede salvar plenamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por ellos. En efecto, tal es el sumo sacerdote que nos convenía: santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, elevado por encima de los cielos. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley establece sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, establece al Hijo, a quien Dios hizo perfecto para siempre. Capítulo 8. Este es el punto más importante de lo que venimos diciendo. Nosotros tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y de la tienda verdadera erigida por el mismo Dios, no por el ser humano. Todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios. De aquí también la necesidad de que Jesús tenga algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, porque ya existen aquí los que ofrecen dones según la ley. Pero el culto que estos celebran es imagen y sombra de las realidades celestiales, según la advertencia que Dios hizo a Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña. En realidad, ahora Jesús ha recibido un ministerio muy superior, porque es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Si aquella primera alianza hubiera sido irreprochable, no se buscaría sustituirla por una segunda. Y en efecto, es un reproche el que Dios le hace al pueblo cuando dice: vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, dice el Señor, yo también me desentendí de ellos. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que enseñar a su compatriota ni a su hermano diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque seré indulgente con sus faltas y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja la primera. Ahora bien, lo que se vuelve viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Capítulo 9. La primera alianza tenía, pues, un ritual para el culto y un santuario en la tierra. Se instaló, en efecto, una primera parte de la tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la ofrenda. Luego, detrás del segundo velo, se encontraba la otra parte de la tienda llamada El Santo de los Santos. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza toda recubierta de oro, y dentro del arca un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, cubriendo con su sombra el propiciatorio. Pero no es este el momento de hablar en detalle de esto. Dispuestas así las cosas, en la primera parte de la tienda entran continuamente los sacerdotes para desempeñar las funciones del culto. En cambio, en la segunda parte, entra solo una vez al año el sumo sacerdote llevando sangre, la que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados involuntarios del pueblo. El Espíritu Santo mostraba así que el acceso al santuario no estaba abierto mientras permaneciera la primera tienda. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues los dones y sacrificios que allí se ofrecen son incapaces de hacer interiormente perfecto al que rinde culto, porque consisten solo en alimentos, bebidas y purificaciones diversas, prescripciones humanas válidas hasta el momento en que Dios lo renovaría todo. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, por medio de una morada más grande y más perfecta, no hecha por manos humanas, es decir, no de este mundo creado. Cristo entró de una vez por todas en el santuario en virtud de su propia sangre, y no por la sangre de chivos y novillos, consiguiendo así la redención para siempre. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera santifican con su aspersión a los que están manchados, purificándolos por fuera, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien se ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada por obra del Espíritu Eterno, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que demos culto al Dios vivo? Por eso, Cristo es el mediador de una nueva alianza a fin de que, habiendo muerto para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, los elegidos reciban la herencia eterna prometida. En efecto, para que se cumpla un testamento, es necesario que conste la muerte de quien lo hizo, porque el testamento entra en vigor después de su muerte, ya que antes, mientras él vive, no tiene ningún valor. Por lo mismo, tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. En efecto, después de proclamar cada uno de los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los novillos y de los chivos y la mezcló con agua, y con la lana escarlata y el hisopo roció el libro de la ley y a todo el pueblo mientras decía: esta es la sangre de la alianza que Dios estableció para ustedes. Después roció con sangre la tienda y todos los utensilios del culto. Y es que, conforme a la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin derramar sangre no hay perdón. Por tanto, si fue necesario que las cosas que no son más que figuras de realidades celestiales debieran ser así purificadas, cuánto más las realidades celestiales mismas requieren de sacrificios más valiosos que aquellos. Cristo, en efecto, no entró en un santuario construido por manos humanas, simple copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, al igual que el sumo sacerdote que entra en el santuario cada año con sangre ajena,
porque en tal caso debiera haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, cuando en realidad le bastó manifestarse una sola vez en este tiempo final para abolir el pecado mediante su sacrificio. Y así, como el destino de los seres humanos es morir una sola vez, y después de lo cual viene el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos, y luego aparecerá una segunda vez, pero no ya en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Capítulo 10. Ya que la ley es solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma, no puede perfeccionar a los que se acercan a Dios mediante los mismos sacrificios que continuamente se ofrecen año tras año. De lo contrario, ¿no se habrían ya dejado de ofrecer? Porque quienes rinden culto al quedar purificados de una vez para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado alguno. En cambio, estos sacrificios no hacen más que renovar cada año el recuerdo de las culpas, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dice: no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, como está escrito en el libro acerca de mí: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En primer lugar dice: no has querido ni te agradaron sacrificios, ofrendas, holocaustos, ni sacrificios por el pecado, los que sin embargo se ofrecen según la ley. Luego añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. De esta forma, suprime el primer régimen para establecer el segundo. Por tanto, por el cumplimiento de esta voluntad y la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas, quedamos santificados. Cualquier otro sacerdote se presenta diariamente para celebrar el culto y ofrecer reiteradamente los mismos sacrificios, del todo ineficaces para quitar los pecados. Jesucristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. En efecto, con esta única ofrenda, llevó a la perfección de una vez para siempre a los que santifica. También el Espíritu Santo nos lo atestigua con lo que ha dicho: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora bien, cuando los pecados están perdonados, ya no hace falta una ofrenda por el pecado. Hermanos, si tenemos la plena seguridad de entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús por el camino reciente y vivo que Él inauguró a través del velo, es decir, de su cuerpo, y si tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos entonces con un corazón sincero, llenos de fe, purificados interiormente de toda conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, pues quien hizo la promesa es fiel. Ayudémonos los unos a los otros para alentarnos en el amor y las buenas obras. No faltemos a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto ven que ya se acerca el día del Señor. Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo la terrible espera del juicio y del fuego ardiente que devorará a los rebeldes. Si el que viola la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión alguna, por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿no merecerá un castigo mucho mayor el que pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza con la que fue santificado y ultraje al Espíritu de la gracia? Conocemos, en efecto, al que dijo: mía es la venganza, y yo daré a cada uno lo merecido. Y también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible caer en las manos del Dios vivo.
Recuerden aquellos primeros tiempos en los que, recién iluminados, soportaron una lucha grande y dolorosa, pues unas veces fueron expuestos públicamente a injurias y tribulaciones, y otras se hicieron solidarios con los que se encontraban en esa situación. En efecto, sabiendo que obtendrían bienes mejores y permanentes, compartieron los sufrimientos de los encarcelados y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes. No pierdan, pues, esta firme convicción que les reportará una gran recompensa. Sin embargo, es necesario que perseveren para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque dentro de muy poco tiempo, el que tiene que venir llegará sin tardanza, y mi justo vivirá por la fe. Pero si vacilante se echa atrás, ya no me agradará. Nosotros, en cambio, no somos de los que vacilantes se echan atrás para su perdición, sino de los que buscan salvar su vida por medio de la fe. Capítulo 11. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella, recibió el testimonio de que era justo, como Dios mismo lo atestiguó al aceptar sus dones. Por la fe, Abel habla todavía aún después de muerto. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, y porque Dios se lo había llevado, no lo encontraron. Pero antes de ser llevado, recibió el testimonio de que había agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía venir, y con religioso respeto construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esta fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que da la fe. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió a la tierra que iba a recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como forastero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Vivió así porque esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo diseñador y constructor es Dios. También por la fe, Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el poder de concebir, porque confió en quien se lo había prometido. Por eso, de un solo hombre, y ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas de la orilla del mar. Todos ellos murieron sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, aunque en virtud de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que están buscando una nueva patria, porque si hubieran añorado aquella patria de la que habían salido, oportunidad tuvieron para regresar a ella. Pero aspiraban a una patria mejor, a la del cielo. Por eso, Dios no se avergüenza de que ellos lo llamen su Dios, porque Él les tiene preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, al ser probado por Dios, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, y ofrecía a su único hijo, al heredero de las promesas, respecto del cual Dios le había dicho: de Isaac te nacerá una descendencia. En efecto, Abraham pensaba que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y como prefiguración, Abraham recobró a Isaac. También por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, en vista de lo que les esperaba. Por la fe, Jacob, ya a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al fin de sus días, recordó el éxodo de los hijos de Israel
y dio órdenes respecto a sus restos mortales. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres, sin ningún temor por el decreto del rey, lo escondieron durante 3 meses al ver que el niño era hermoso. Por la fe, Moisés, cuando se hizo mayor, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar de los placeres efímeros del pecado, pues consideró que la humillación del ungido representaba una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, pues tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe, Moisés abandonó Egipto sin temer la furia del rey y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y roció sangre para que el exterminador no tocara a los primogénitos de Israel. Por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, mientras que los egipcios se ahogaron al intentarlo. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron, luego de ser rodeadas durante 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los rebeldes, ya que recibió pacíficamente en su casa a los que exploraban la tierra. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar en detalles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ellos, por la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron el calor del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, e hicieron huir a ejércitos enemigos, y por la fe, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando ser liberados para así obtener una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, cadenas y prisión. Fueron apedreados, destrozados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos, maltratados. Como el mundo no era digno para ellos, vagaban por desiertos y montañas, viviendo en cuevas y cavernas. Y sin embargo, ninguno de ellos, aunque fueron aprobados por Dios a causa de su fe, obtuvo la realización de la promesa, porque Dios preveía para nosotros algo mejor, que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Capítulo 12. Por tanto, también nosotros, rodeados por tal nube de testigos, despojémonos de todo estorbo y del pecado que nos asedia, y llenos de fortaleza, salgamos al encuentro del combate que se nos presenta con la mirada siempre fija en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Él, renunciando a la alegría que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen, pues, en aquel que soportó tal hostilidad de parte de los pecadores, para que no se dejen abatir por el desaliento. Aún no han resistido hasta derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y además se han olvidado de aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y no te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo a quien recibe por hijo. Si ustedes sufren, es para su corrección, y porque Dios los está tratando como a hijos. Porque en efecto, ¿hay algún hijo a quien su padre no corrija? Si Dios no los corrige, como ha sucedido con todos, es porque entonces no son hijos legítimos. Si después de todo tuvimos a nuestros padres corporales que nos corregían y los respetábamos, ¿no nos someteremos con mayor razón al Padre de nuestros espíritus para alcanzar la vida? Nuestros padres nos corrigen por un breve tiempo y según sus criterios. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien y para hacernos partícipes de su santidad. Es cierto que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría,
pero después produce frutos de paz y de justicia en quienes han sido corregidos. Por eso, fortalezcan los brazos débiles y las rodillas que flaquean, y allanen los caminos para que el pie lesionado sane y no vuelva a dislocarse. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual ninguno verá al Señor. Preocúpense que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz venenosa brote, dañe y contamine a la comunidad. Que no haya ningún impuro ni impío, como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que después, cuando Esaú quiso recuperar la bendición, fue rechazado y no logró cambiar la decisión de su padre, aunque se lo suplicó con lágrimas. Ustedes no se han acercado a palpar algo sensible como un fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompetas, ni a oír una voz tal que aquellos que la escucharon pidieron que no se les hablara más, porque no podían tolerar aquella orden divina. El que toque la montaña, aunque sea un animal, será apedreado. Y tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo: estoy aterrorizado y temblando. Ustedes, por el contrario, se acercaron a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a la celebración y asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la aspersión de una sangre purificadora mucho más elocuente que la de Abel. Cuidado con rechazar al que les habla, porque si aquellos israelitas no escaparon del castigo cuando rechazaron al que les hablaba desde la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. El mismo que entonces sacudió la tierra con su voz, hace ahora esta promesa: una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Aquello de una vez más indica que las cosas inestables serán cambiadas, porque son criaturas a fin de que permanezca lo que es inconmovible. Por tanto, ya que recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos, rindiendo a Dios un culto agradable, con humilde sumisión y temor, porque nuestro Dios es un fuego devorador. Capítulo 13. Perseveren en el amor fraterno. No olviden la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, como si estuvieran en sus cuerpos. Que el matrimonio sea respetado por todos y que la vida conyugal sea limpia, porque Dios juzgará a los impuros y adúlteros. Que el amor al dinero no inspire la conducta de ustedes y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. De modo que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes, pues ellos les anunciaron la palabra de Dios. Tengan en cuenta cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas diversas y extrañas. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia y no con normas sobre alimentos que nada aprovechan a los que las cumplen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que están al servicio de la antigua tienda. Los cuerpos de los animales sacrificados, cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Salgamos, pues, del campamento y vayamos a su encuentro, cargando con su humillación, porque no tenemos aquí una ciudad permanente,
sino que buscamos la ciudad futura. Por tanto, por medio de él, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesen su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de poner en común sus bienes, porque estos sacrificios son los que agradan a Dios. Obedezcan y sean dóciles a sus dirigentes, quienes deben cuidar de ustedes y rendir cuenta a Dios por eso. Así ellos realizarán su tarea con alegría y sin queja alguna. De lo contrario, sería perjudicial para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos convencidos de que tenemos una conciencia limpia y deseos de comportarnos bien en todo. Les pido que oren con insistencia para que muy pronto pueda volver a estar con ustedes. El Dios de paz, que resucitó por la sangre de la alianza eterna al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, les procure toda clase de bienes para que cumplan su voluntad. Que Dios en nosotros realice lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que, como les he escrito concisamente, acepten estas palabras de exhortación. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos sus santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con todos ustedes.